que se sucedieron en la República Argentina con posterioridad al año 1983. Retornando ahora a la política vernácula, sería mucho más interesante, a mi entender, seguir analizando un poco a León Tolstoy, pero creo que a la audiencia le interesa mucho más la política vernácula. En las últimas horas hubo unas interesantes declaraciones de Héctor Méndez, el titular de la Unión Industrial Argentina. Vale la pena analizar un poco y reflexionar sobre estas palabras pronunciadas por el hombre fuerte de la UIA, porque pone en evidencia qué es lo que piensa y siente el poder corporativo en la República Argentina, si ustedes lo prefieren, ese famoso círculo rojo del que habló hasta hace pocas horas el Lord Mayor de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Mauricio Macri. Entre otros conceptos, Héctor Méndez dijo lo siguiente: deberíamos tener un ministro de Economía con más fortaleza. El problema es que el gobierno nacional tiene mucha fortaleza en la cabeza, pero sus tentáculos se van aflojando. Dijo más adelante, hay muchos que no quieren enfrentarse con un disgusto de la presidenta de la Nación. Entonces hay algunos ministros que no pueden enfrentar la realidad y la manejan silenciosamente por la personalidad fuerte que tiene la presidenta de la Nación. Es muy interesante analizar este párrafo pronunciado por Héctor Méndez, porque pone en evidencia qué es lo que piensa y siente realmente el poder corporativo respecto a cómo debería funcionar una democracia en la República Argentina. Como ustedes saben, nosotros tenemos en la República Argentina un sistema político presidencialista, es decir, la autoridad del presidente de la Nación es muy, muy fuerte. Obviamente tenemos los tres poderes, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, pero nuestro sistema es marcadamente presidencialista, con lo cual, y de manera inexorable, quien ejerza la titularidad del Poder Ejecutivo, inexorablemente debe ser, sí o sí, un político con una gran personalidad. Eso pasó con Ricardo Alfonsín, eso pasó con Carlos Menem, no pasó tanto con Fernando de la Rúa y así sufrimos las consecuencias. Pasó con Eduardo Duhalde porque supo manejar como pudo el timón de la República Argentina en uno de los momentos más dramáticos de nuestra ajetreada historia. Pasó con Néstor Kirchner y pasó con Cristina Fernández de Kirchner. Lo que sucede es que lo ideal para Héctor Méndez y para el poder corporativo argentino sería que el gobierno argentino de turno tuviera como ministro de Economía a un economista con las suficientes dosis de autonomía que le permitan ejercer el Ministerio de Economía de manera autónoma, casi independiente de los designios del Poder Ejecutivo. Es decir, el ideal de Héctor Méndez y del mundo corporativo, del círculo rojo, si ustedes prefieren denominarlo de esa manera, es que el ministro de Economía en la democracia argentina, en la República Argentina, sea prácticamente autónomo, como lo fue durante muchísimo tiempo el presidente del Banco Central, hasta que Cristina, luego del affair Redrado, impuso nuevas reglas de juego y a partir de ahora, con la reforma a la Carta Orgánica del Banco Central, quien ocupa la presidencia del Banco Central responde directamente al Poder Ejecutivo. Detrás de estas críticas vertidas por Héctor Méndez subyace el ansiado deseo del poder corporativo de lidiar directamente para tejer buenos negocios con un ministro de Economía que se maneje por su cuenta, que sea lo suficientemente fuerte como para no rendirle cuentas al presidente de turno. A la Unión Industrial Argentina y a todas las corporaciones argentinas le molesta sobremanera que la economía argentina esté en manos de la presidenta de la Nación. Le molesta sobremanera que la presidenta de la Nación tenga la suficiente fuerza y la suficiente personalidad como para desafiar las reglas de juego que pretenden imponer estas corporaciones. Por eso arremete contra Lorenzino, que es ministro de Economía, y que, como buen ministro, obedece las órdenes impartidas por la presidenta de la Nación.
En todo sistema presidencialista, los ministros que son designados por el presidente o la presidenta de la nación tienen la obligación de obedecer las órdenes impartidas por la presidenta. Están a su servicio, son sus subordinados. De no ocurrir esto, surgirían problemas como el que tuvo, por ejemplo, y ustedes lo recordarán, durante la segunda presidencia, Carlos Menem con su ministro de Economía, Domingo Cavallo. Ustedes recordarán que en aquella época ambos se disputaron la paternidad de la convertibilidad. Ambos querían mandar. Cavallo en un momento estuvo a punto de desafiar la autoridad del presidente de Menem y en 1996 Menem cortó por lo sano y eyectó de su ministerio a Domingo Cavallo y lo reemplazó por Roque Fernández. En otros términos, lo que pretende Héctor Méndez, si uno lee entre líneas estas últimas declaraciones, es que el ministro de Economía sea una suerte de superministro en las sombras y que sea él quien realmente ejerza el gobierno, no en beneficio del pueblo, sino en beneficio de los intereses corporativos. Por eso hay que prestarle mucha atención a estas declaraciones, porque como estamos en vísperas de un comicio crucial, como lo es el del 27 de octubre próximo, y hay sectores que están pugnando por volver a la dorada época de los 90 con Carlos Menem a la cabeza, no sería extraño que detrás de estas declaraciones se esconda el deseo del Círculo Rojo de que a partir de 2015 el presidente de turno sea una figura decorativa y que quien ejerza realmente el poder real en la Argentina sea el ministro de Economía, obviamente en función de los intereses de las corporaciones. Dijo más adelante Héctor Méndez, que luego obviamente de criticar y de cuestionar a Lorenzino por su personalidad, como si Lorenzino fuese culpable de tener una personalidad endeble, cosa que no lo creo. Yo creo que Lorenzino simplemente está cumpliendo con su deber. Se refirió Méndez a la suba del mínimo no imponible de ganancias. Dijo que era una realidad que estaba escrita, que tenía que venir en algún momento. Dijo más adelante que el Estado argentino es muy rico, basta analizar el nivel de recaudación impositiva, que es enorme, e históricamente, según su criterio, el Estado en estos momentos es uno de los más ricos en la historia de nuestro país. Obviamente que si con la suba del mínimo no imponible el Estado, por un lado, pierde dinero y es necesario llenar ese vacío con dinero proveniente de otro sector. Y aquí Héctor Méndez fue muy, pero muy claro. Dijo: nosotros no queremos que el Estado se desmonetice, es decir, que se desfinancie, pero tampoco queremos cargar con costos que cada vez hacen menos competitivo y rentable al sector empresario. Es decir, Héctor Méndez le está diciendo a la presidenta de la Nación que ellos no quieren pagar el costo que le está significando el Estado la decisión de haber aumentado el mínimo no imponible del impuesto a las ganancias. En consecuencia, si la Unión Industrial Argentina no quiere pagar ese costo, la pregunta que cabe formular es: ¿quién pagará finalmente ese costo? La historia económica y política argentina ha demostrado que cada vez que se produjo una crisis en la República Argentina, el costo la pagó el pueblo, la pagamos todos nosotros, usted y yo. ¿Recuerda, estimada audiencia, lo que sucedió en el año 2002 cuando asumió el presidente Eduardo Duhalde? Ignacio de Mendiguren, un hombre fuerte de la Unión Industrial Argentina, se hizo cargo del Ministerio de la Producción y fue uno de los ideólogos de las medidas económicas que adoptó en ese momento, el ministro de Economía Remes Lenikov. Recordarán ustedes que el gobierno de Duhalde tomó las siguientes decisiones: impuso la especificación asimétrica de la economía y tomó como decisión fundamental también la licuación de los pasivos empresariales. Además, por si ello no hubiera resultado suficiente, impuso una devaluación muy fuerte del peso argentino en relación con el dólar. Resultado: cuando Eduardo Duhalde abandonó la presidencia, el nivel de pobreza era escalofriante, ni que hablar del nivel de indigencia. Esos son datos de la realidad. En consecuencia, cabría preguntarse si Héctor Méndez, cuando pronuncia estas frases, lo que está diciendo es que, en definitiva, sea el pueblo argentino, la clase trabajadora, los sectores de menos recursos, los que una vez más se hagan cargo de los desaguisados de la clase política dominante. Una vez más ha quedado en evidencia el egoísmo y la engurria
de estos sectores corporativos que solo piensan en sus propios intereses y se desentienden por completo del bien común público, es decir, del bien de todos nosotros. Dijo más adelante Méndez, con respecto a este tema del suba del impuesto, la suba del mínimo no imponible del impuesto a las ganancias, nosotros no fuimos consultados, fue impuesto y punto. Y dijo finalmente, con respecto a lo que dijo la Presidenta de la Nación de que los empresarios son los culpables de los aumentos de precios, dijo Méndez, no se puede decir que todos los abogados son malos, que todos los políticos son ladrones, que todos los empresarios son culpables de la inflación. Da toda la sensación de que la Unión Industrial Argentina se está alejando de la Presidenta de la Nación, probablemente especulando con un resultado adverso del Gobierno Nacional en octubre próximo, y no sería nada de extrañar que la Unión Industrial se acerque lenta y silenciosa y paulatinamente a Sergio Massa, a quien muchos ven como el futuro presidente de todos los argentinos. Ahora, si le parece, estimado director, llegamos al final de este programa. Nos reencontraremos, Dios mediante, mañana con una nueva emisión de Futuro Regional, el programa que conduce Rubén Sauro. Que pasen ustedes una muy buena tarde.